Bienvenidos al evento que Brío, la línea de Italcol, ha organizado, el segundo Masterclass Internacional, en el cual muy amablemente me han invitado para hablarles del tema "Lo esencial está en lo básico". Espero que sea de muchos detalles que les puedan ser útiles para aplicarlos en el día a día con sus caballos, y básicamente la intención es como romper mitos o cuestiones demasiado tradicionales que comprometen el bienestar de los caballos. En este segundo masterclass me invitaron de la línea Brío, obviamente de Italcol y con Aurofarma, a presentarles el tema que lo esencial está en lo básico. Yo considero que esto incluso es un tema de vida y aplica, por supuesto, al tema de podología. Las cosas más fundamentales suelen ser lo más representativo y, como está en la imagen allí, pues yo considero que una de las fallas primordiales es que se aplican herraduras que no están completamente planas y el caballo, por supuesto, no va a quedar cómodo, y si pretendemos que haga todo de forma pues perfecta. De manera que espero que haya información que les sea útil y que cualquier duda o inquietud pues la apunten para que en el panel de preguntas podamos compartir un poquito y ojalá podérsela resolver con el mayor gusto. Este señor muy afortunado porque hasta para vacunarse pues va a caballo, ¿qué más quisiéramos que poder disfrutar sanamente más de ellos? Y es un tema que culturalmente el caballo está realmente muy ligado a todas nuestras actividades, hoy en día pues mucho más en actividades de deporte, de placer, de cabalgata, de pista, en fin, pero está muy contaminado con todos los temas que son realmente tradiciones y que en cabeza de propietarios preservan ese empirismo, y pongo a los propietarios de primeros porque obviamente en cabeza de muchos, incluso tal vez de uno mismo, están allí arraigados, pero la invitación es a reflexionar y a generar cambios importantes para lograr de pronto aportar más al bienestar de los caballos. El factor contaminante en la actualidad más grave, adicional al empirismo, pues es el tema del negocio. Obviamente el dinero es predominante para todo en la vida, desafortunadamente, pero en caballos realmente es un factor que compromete de manera muy importante el bienestar, y quisiéramos buscar escenarios donde se balanceara un poquito mejor este negocio versus bienestar. Y por supuesto, quisiéramos que el aporte de ética de todos quienes estamos involucrados en el mundo del caballo pues fuera mayor para optimizar resultados. Pongo el brío como parte de la introducción porque es como la justificación por medio de la cual mucha gente que es netamente empírica va a escudar su falta de conocimiento o incluso su ignorancia para hacer ciertas cosas y justificarse ante lo que se hace en otras disciplinas o en otras razas. Entonces, en nuestro caballo criollo colombiano es infortunado que escudados en el brío del caballo sea como la licencia para destruir caballos. Sé que las personas que nos acompañan son de diferentes países, de manera que trataré de hablar de forma más general, porque lo que vamos a hablar básicamente aplica para caballos de cualquier raza, de cualquier disciplina, de manera que no limitemos de pronto la conversación, o trataré de no limitarla a temas simplemente llanamente del caballo criollo colombiano. El espíritu caballista participa de forma importante, por supuesto, en todo el mundo del caballo, pero hay que filtrarlo y ponerlo ordenadamente para que participen en ese ordenamiento final hacia bienestar tanto del caballo como de quienes estamos alrededor de él. El punto de inicio de toda actividad debe ser, sí o sí, como lo dice en el libro de Alois Podarsky, que la teoría es el saber, la práctica es la destreza, pero siempre el conocimiento debe preceder a la acción. Y sabemos perfectamente que en caballos, pues esto no sucede. Voy de pronto un poco acelerado en las imágenes porque realmente estamos limitados de tiempo y quiero aportar, ser eficiente en lo que les pueda comentar el día de hoy. El trabajo en equipo en la imagen lo limita pues al veterinario y al herrero, y quien paga los platos rotos, el caballo. Pero en este equipo de trabajo hay que incluir desde el propietario, el cuidador, el jinete, el montador, todas las personas que están cercanas a ese caballo, para que realmente en vez de generar conflictos aporten temas positivos. Yo siempre digo que se hace más con azúcar que con sal. Y volvemos nuevamente al tema cultural, donde los errores y los mitos se vuelven prácticamente predominantes y limitan los cambios y las mejorías que pudiéramos hacer para poder realmente tener caballos como Dios manda. Entonces, ahí pongo un ejemplo: mitos en las angulaciones del casco del caballo criollo colombiano. Es básicamente unas numeraciones por modalidades que nada tienen que ver con la realidad. Es un dato que hay que sabérselo, pero que no es real a la hora de trabajar en campo y se aplica. Entonces, cuando vamos a llegar al tema central de todos estos temas de podología y herrería, que es balance, deben recordar es eso, que lo que debemos tratar de carácter permanente es darle balance a los cascos de los caballos
y nada de llevar caprichos ni inventar alguna cantidad de maniobras que suele aparecer por allí que comprometen obviamente los resultados. Arrancamos, por supuesto, con el buen recorte del casco en potros. Ahí pueden ver un potro con debilidad de flexores en sus miembros posteriores, con todas las compensaciones que de ello deriva, una contracción de miembros anteriores, en fin. Desde la podología lo que podemos hacer es muchísimo. Obviamente de la mano con el veterinario, pero siempre el recorte del casco, incluso en estos casos, pues será lo que más podamos a balance y ya vendrán las demás variables para hacer las correcciones o el tratamiento que se requiera según sea el caso. Pero miren la cantidad de cosas que derivan simple y llanamente por temas de mal balance del casco y malas posiciones en el útero, nutricionales o incluso genéticos. Pero debemos tener claridad de que este tipo de pacientes realmente requieren atención oportuna. Los dejamos muchas veces a su suerte para que supuestamente, como se dice en campo, se arreglen solos. Y eso no sucede. Requieren toda nuestra atención. Un ser frágil, un bebé, caballo, por decirlo de alguna manera, y no podemos simplemente dejar que él solucione sus problemas. Tenemos entonces, cuando estamos en potros, podemos hablar de las correcciones a nivel de aplomos, pero ojo, es recorte de casco lo único que hace el herrero. El aplomo es justamente lo que está en la imagen, que es la línea que trazaríamos desde la punta del hombro que me debe dividir el miembro en dos partes iguales, pero no es realmente muy importante o muy influyente en el cambio como tal que vamos a lograr hacia la adultez por el simple recorte del casco. Debemos ser muy juiciosos de hacer todas las variables, ejercicio, buena nutrición, buen manejo y obviamente un buen recorte del casco para colaborar en ese manejo de la conformación a través de los aplomos para no dejar simplemente remiendos o cambios muy drásticos en caballos que ya van a estar muy adultos. De manera que ese es un tema importante. Recorte de casco, no es aplomos, que mucha gente cuando oye, no, ya aplomaron los potros, creen que todo está solucionado. Esos potros en muchos escenarios los cabrestean y los arrean y les desbaratan el casco en superficies duras. Eso es pura y neta antiequitación. ¿Qué necesitamos hacer? Ser coherentes y decidir si este casco descalzo va a aguantar bien lo que el caballo tiene que hacer o si por el contrario hay que errarlo. Aquí abajo a la izquierda pueden ver una imagen donde un caballo, por ser entrenado descalzo, terminó haciendo unos cambios tanto de su anatomía externa como de su anatomía interna igualitos a los de una laminitis. Y aquí pues a la derecha ya está errado. Entonces, trabajar los caballos descalzos, como digo yo, cuando las cosas están mal, da cárcel. Este es un evento que no pertenece para nada a quien realmente quiere enseñarle a un caballo y a quien realmente piensa en la longevidad y en ese buen caballo futuro. Que se haga un trabajo moderado en un potro descalzo, pues válido. Pero la mayoría de quienes trabajan descalzos lo hacen para que se humille y para pulirlo, sobre todo en caballos de paso fino, pulirlo en cuanto al movimiento. Y en ese orden de ideas es equivocado. Y quienes son de pronto, no sé, animalistas, que quieren mucho sus caballos, que consideran que el herraje genera algún tipo de trauma, pues la invitación es a que lo piensen un poquito más porque es como si nosotros estuviéramos descalzos permanentemente y realmente necesitamos zapatos para poder hacer todas nuestras actividades. Lo mismo le pasa al caballo. Entonces la decisión de realmente dejar nuestros caballos en barefoot o descalzos requiere mucho juicio en el manejo y una evaluación muy concienzuda, con mucho sentido común y un monitoreo permanente. En el descallado, en el recorte de las barras y en el manejo de los talones, creo yo que están los principales problemas del tema de lo que el herrero hace a nivel tradicional. ¿Por qué? Porque descallan de forma exagerada la suela, porque hacen un recorte de las barras, no como está acá, sino que realmente destruyen el espesor de la barra. Y finalmente la ubicación de los talones, que debe ser a la altura de la base de la ranilla, pues no se hace, porque al herrero tradicional toda la vida le han dicho que no le toque los talones ni le vaya a limar la muralla por encima. Entonces, ¿qué pasa? El herrero viene, como está en la imagen, desgasta mucho la suela, la deja muy delgada y eso compromete el buen funcionamiento de la suela, que es un elemento del aparato fibroelástico del pie del caballo. Lo otro que hacen con el cuchillo con la lima es cortar la unión de la muralla con la barra, que se llama el vértice del talón. Entonces lo revientan o lo desgastan, disque buscando más área o mayor crecimiento de la ranilla. Y eso lo único que está haciendo realmente es dañar esa unión de la muralla con la barra, que con la barra y la muralla del otro lado, pues conforman la MOW, que es fundamental dentro de la estructura de la parte posterior del pie del caballo.
pero es simple llano desconocimiento de las cosas más elementales. Entonces la invitación es a no descallar. Deben limpiar la suela suavemente con un limpiacascos, de pronto pasar un cepillo de alambre y hasta ahí en general es donde yo recomiendo que se haga el aseo de la suela. En el primer paso que es el caballo sobre pantano o sobre materia fecal o lo que sea, pues va a quedar sucia la suela, de manera que llegar a este extremo que está aquí en la imagen a la izquierda de una suela que estando plana la descallan, lo único que hace es favorecer que se dañe más. Entonces, digamos que este casco que está en la imagen ya fue recortado, no está en balance y se le va a aplicar una herradura. Y viene el tema aburrido. Todos piensan en liberar la presión de suela. ¿Qué es presión de suela? Que este hierro podría presionar la suela y generar incomodidad o dolor. Pero se concentran justamente en eso, en la herradura. ¿Qué le hago a la herradura? ¿Qué zapato hago para que este individuo quede cómodo? Cuando lo fundamental, el 60 o 70% del trabajo del herrador, debe centrarse en realmente comprender cómo recortar el casco para llevarlo, ojalá, lo más cercano posible a balance. Pero eso no es el escenario frecuente. Tendemos a tener unas teorías donde el hierro o lo que se haga en la herradura es prioritario y no soy yo, es lo que realmente a nivel de investigación se considera que no es adecuado realmente en este momento, que tenemos un tema de falta de prioridad adecuada en cuanto a que el recorte del casco es el que manda y la herradura simplemente es el zapato. Si lo pensamos en humanos, pues un pie sano con un zapato cómodo. Lo mismo queremos en caballos. Y así como en humanos el zapato que nos vamos a poner pues tiene el compañero que es del mismo par, pues tenemos que entender que las herraduras que van para las manos o para las patas deben ser par entre ellas. Yo no me pongo un guante en un pie ni una bota en una mano. Lo mismo necesita el caballo, porque eso sí es cierto de la herrería tradicional, aunque no se cumple, ¿no? La herradura copiará la anatomía del casco y no vamos a obligar el casco a que vaya a una forma determinada del hierro. Entonces, eso es válido, pero no es la realidad cuando vamos a campo. Este golpe es absolutamente frecuente de ver que lo hagan. Entonces le pegan acá y la herradura se cierra de esta zona principalmente y queda muy triangular o con más punta. Y eso ya no es la anatomía del pie del caballo. Digamos que en posteriores, en patas se vale, pero en la mano no, porque realmente es como resumir o desconocer lo que realmente podemos hacer cuando estamos generando una buena forma del hierro. El limado de la muralla se hace de forma excesiva, se adelgaza, y eso le implica al caballo que va a perder capacidad de carga de peso y va a quedar incómodo. Peor aún, en otros escenarios no la dejan limar que porque se debilita y se daña. Entonces tenemos los dos lados de la moneda. ¿Qué hay que hacer? Limar con conciencia de balance. ¿Y dónde debemos limar? Principalmente la parte anterior o las lumbres del casco para reducir la palanca de esta parte anterior. ¿Dónde no debemos limar? Pues hombros, cuartos y talones. Un pequeño pulimento por presentación válido, pero nunca jamás en exageración porque vamos a favorecer la destrucción de esa muralla. Este rodillo hace exactamente el mismo efecto, buscando lo estético, destruyen el casco y tenemos una cantidad de caballos con problemas. De manera que yo les aconsejo que si su herrero usa este taladro, se lo prohíban. Además que el herrero no se cuida y ese mugre, ese polvo que sale de limar el casco así, de lijarlo, es una cantidad de problemas. Es tejido córneo, es mugre, es materia fecal, es orina, es pantano y ese polvo se lo está aspirando el herrador. Cuando vamos al tema de la herradura, como si suponiendo que el casco ya está bien recortado, solemos caer en este escenario donde la herradura no es simétrica y es pequeña. Entonces sería como pedirle a algún jugador de fútbol muy importante que en vez de ponerse unos buenos guayos, pues se ponga unas alpargatas o unas chanclas de playa. Y ahí, por supuesto, el rendimiento del caballo no puede ser adecuado. Entonces la herradura debe ser simétrica y la herradura siempre compensará las deficiencias de la anatomía del pie del caballo. No solo en la superficie de apoyo como tal, sino que incluso con el soporte caudal va a compensar problemas de conformación e incluso se considera obviamente o se usa a nivel terapéutico. De manera que yo, ¿por qué esperar a que un caballo se me dañe de un tendón o de un ligamento suspensorio para realmente proporcionarle un buen soporte caudal? No veo sentido en eso, pero solemos caer en eso. Las soluciones se dan a nivel terapéutico. Esperamos a que esté el problema. ¿Y por qué no podemos hacer podología preventiva? Es mi pregunta. Entonces ya no más de esta deficiencia de hierro, obviamente deficiencia de fe, por el fe del hierro en la tabla periódica. Para muchos, el show de forja y por supuesto el tema de herraje en caliente son
dos momentos que se ve lindo el hierro caliente y parece un tema muy raro y requiere destrezas y es necesario que el herrador lo sepa hacer. Por supuesto que sí. Parte de mi examen en Cornell fue esto que ven aquí en mi remolque y pues pasó y de vez en cuando se ocurre hacer ese tipo de trabajo. Pero ni forjar de forma exagerada, ni hacer herrajes en caliente de forma permanente a mi gusto son necesidades reales del caballo. Es más, aprovechando la ignorancia del entorno de Kino, es el herrador generando un momento de show de sus destrezas para convencer o maquillar las deficiencias de conocimiento que pueda tener. De manera que un herrero que erre en caliente no es garantía de que el trabajo está bien hecho. A eso los invito, a chequear un poco más de cerca este par de momentos. Por ejemplo, en el herraje en caliente, uno de los efectos que queremos en lograr es sellar la línea clavera, pero si yo remuevo el hongo, cuando pongo la herradura lo que hago es sellar el ambiente para ese hongo, de manera que le digo, ahí le dejo pues para que usted haga fiesta en ese sellamiento que le hago y termine de dañar la lámina. Yo prefiero personalmente de quemar con este soplete habiendo removido el tejido contaminado y aplicar por supuesto una solución de tratamiento. De manera que yo creo que no es repetir como repite un loro, sino es evaluar, reflexionar, analizar las diferentes cosas que hacemos cuando hacemos podología y herrería y en general todo lo que hacemos alrededor del caballo para decir, hombre, esto amerita cambio o esto no amerita cambio y tomar las decisiones más coherentes con el mejor sentido común en pro del bienestar del caballo. Tener buenas herramientas, pues por supuesto que ayuda, fundamental. Yo con todo respeto pienso que es imposible cargar la herramienta suficiente en una moto, pero es la realidad de nuestros herradores. Pero debemos tratar de ver cómo se le colabora a estos herradores a que mejoren su vehículo y sus herramientas para que puedan aportar lo mejor a los caballos. Al trabajar podología y herrería, no voy a profundizar mucho, los invito a que trabajen bioseguridad, empezando por ejemplo que el herrador y el personal que está en caballos debe estar vacunado para tétano, que tengan las herramientas adecuadas, que sea una superficie plana, que estén trabajando a la sombra, que no haya movimientos bruscos, que no haya una moto o alguien por allí haciendo fiesta encima donde está trabajando el herrador, todas esas pequeñas cosas que son rutinarias, pero que no son debidas para realizar un buen trabajo. Yo digo, el herrador debe trabajar en un ambiente como de misa. La mayor tranquilidad para lograr la mayor concentración y optimizar resultados. Y aquí, pues lo fácil sería mostrar todo muy bien hecho. Aquí, errores míos. Estoy puliendo una herradura en ambos casos a la mano. No debería hacerse así. Eso no habla para nada bien de bioseguridad. A veces nos toca, pero que no se vuelva el estándar de trabajo. Entonces, adicionalmente, perdón, me devuelvo un segundo, es que las herramientas de poder, como le dicen los gringos, las power tools o herramientas eléctricas, no deben acercarse al caballo. He visto algunos videos de alguien por allí con un taladro limpiando la zona clavera con enfermedad de línea clavera, totalmente a ciegas, removiendo tejido. No sabe qué realmente está eliminando, no sabe si realmente eliminó lo que tocaba, si llegó al fondo de todo lo que tenía que remover. Y si el caballo se llegara a mover mal movido, pues por espantar una mosca, por ejemplo, la herramienta podría llegar a lesionar tejidos sensibles y generar un daño más grave. De manera que un poquito de precaución y respeto por el caballo. En cuanto a los parámetros de evaluación de un herraje, pues los más básicos, que sea bonito, que sea barato, que el herrador, bueno, perdón, el montador quiere que sea frecuente porque obviamente dan mucho piso duro o mucho trabajo y se aflojan las herraduras y el dueño de pronto no quiere gastar y entonces prefiere que se prolongue. En eso es evaluar cada individuo si lo necesita o no, ser coherentes. Me salté el bonito y barato. Bonito, pues bienvenido, pero muchas veces por dejarlo bonito faltan a lo técnico y lo barato, pues sabemos que no va de la mano nunca con lo bueno. Una cosa fundamental, el herrero no es un mago ni es un carpintero, de manera que no le pidamos que arregle la conformación y que en un solo herraje logre de pronto llevar a un punto extraordinariamente representativo los cambios de lo que logra para lograr un desempeño determinado. Y lo que comentaba anteriormente, que es cuando se llega realmente a llamar a alguien más especializado, solamente cuando hay un caso crítico. ¿Cuándo aparece el veterinario en el escenario de cojeras? Cuando hay un caballo cojo. ¿Y cuándo se llama al herrero a hacer un herraje correctivo terapéutico? Cuando ya vino el veterinario y resaltó que había la necesidad de hacer una atención más específica. No, yo los invito a pensar en podología preventiva. No permitamos que se deteriore la anatomía de los cascos de los caballos para que evitemos problemas. Entonces, lo estético va en contra de lo técnico.
Tenemos que estar muy realmente concentrados en lograr que lo técnico esté bien. Y si lo estético se logra, pues bienvenido. Esta yegua, por ejemplo, es del mundo del caballo, extraordinario, criadero en Armenia, y esta gente está muy centrada en lograr que este balance entre lo técnico y lo estético sea acorde, no solo en podología y herrería, sino en toda su selección genética. Y a eso los invito. Eso es pensar integralmente con bienestar y optimizar los futuros resultados. Y vamos al punto central, que no lo puedo exponer desafortunadamente, pero es balance. ¿Y qué es balance? Es anatomía normal del pie del caballo. Si logramos con estos 20 puntos que puse ahí en pantalla en un afiche que diseñé, pues debemos asumir entonces que vamos a lograr tener anatomía normal, que sería esta línea amarilla, esta zona recortada o esta imagen de arriba, y el imbalance es cuando el casco crece, altera la anatomía externa, pero por supuesto también se altera la anatomía interna y deriva en una cantidad de cambios, incomodidades y lesiones de los caballos. Entonces, balance, independientemente de la raza o la actividad ecuestre en que usen sus caballos, es el parámetro fundamental que deben tener en cuenta. Aquí está, si hay balance, pues tenemos anatomía normal, fisiología normal, biomecánica del pie y del caballo normal. Si esto está alterado, la anatomía está normal, pues todo de ahí para abajo estará mal. Entonces, creo que es más que claro pensar en que debemos buscar balance, sí o sí. Y lo que hagamos en el recorte del casco, que es lo más importante, como ya dijimos, debe ir acompañado de una evaluación de los parámetros de balance, de simetría en la horma del hierro, de mano y de pata, para que el buen recorte del casco se acompañe de la buena horma del hierro. El centro de la superficie de apoyo, bueno, toda una cantidad de criterios técnicos van de la mano allí, que obviamente le pertenecen mucho al herrador, pero vuelvo, no le pongo un guante en un pie ni me pongo las botas en la mano. Entonces, revisemos si el herrador realmente está generando esa horma, ese buen recorte y esa horma adecuada del hierro para respetar balance. Esta imagen de la izquierda es del libro de Adams, de Claudicaciones del Caballo, y habla de qué? De que debo eliminar las desviaciones del estuche córneo y dar soporte en el hierro en las áreas donde la anatomía es deficiente, que es justo lo que les acabo de decir. La herradura compensará las deficiencias anatómicas del pie del caballo. Y aquí está, pues, obviamente ese mismo escenario en un paciente en vivo. Esto sí que es controversial y se pierden una cantidad de caballos simplemente por un vicio. La humedad es la que determina la flexibilidad del estuche córneo y a todos les encanta aplicar una cantidad de sustancias que van a aumentar la humedad, por ende van a aumentar la flexibilidad. Entonces nos vamos a un extremo donde los cascos van a estar blandos y allí deberíamos estar aplicando sustancias que endurezcan el casco, que serían hoof hardeners o sulfato de cobre y obviamente todas las maniobras de cama seca y demás para mantener el casco saliendo de esa zona blanda, que sería esta columna de la derecha, y venir a este centro ideal donde vamos a tener los caballos sanos, cómodos y en bienestar. El escenario de caballos duros para quienes están fuera del trópico es más frecuente. Quienes están en la banda tropical del planeta, lo que más van a ver son caballos con cascos blandos. Y ahí sería el único momento donde aplicaríamos humectantes, grasas y otros productos comerciales o simplemente agua para ablandar el casco. Pero el escenario más frecuente definitivamente son los cascos blandos. Entonces es un casco que con el peso del caballo cambia su anatomía o colapsa bajo el peso del caballo y tiende a perder con mayor frecuencia las herraduras. Esto es lo más esencial que pueden hacer en podología. Un pediluvio, básicamente en sulfato de cobre, 1 libra de sulfato en 3 litros de agua, que no debe superar el nivel de los clavos, y 20 minutos allí. Eso les va a endurecer el tejido, a prevenir hongos y bacterias y les va a favorecer una salud podal en sus caballos. Ya en algún momento mencioné el tema de la antiequitación, no por el brío de una determinada raza o un determinado ejemplar, estamos autorizados a hacer una cantidad de oprobios o inventos. Las ideas bienvenidas, pero que sean ideas coherentes, no esos inventos destructores. Tendemos a ver caballos que se entrenan en zonas que no son las adecuadas. Círculos pequeños, aún por Dios se ven postes o bramaderos o palos en el centro del círculo, que no hablan para nada bien del ejercicio que allí se hace, terrenos que no son ni nivelados o que son muy pequeños los círculos o en piedra, nada de lo anterior. Entonces pensemos que las lesiones no van a ser solo físicas, sino mentales.
en nuestros ejemplares. Esas lesiones mentales queriendo decir cambios de comportamiento, y perdemos una cantidad de caballos por todas estas pequeñas cosas que les he comentado. Falta de buen recorte del casco, falta de buena horma del hierro, falta de conocimiento al montar, falta de las buenas áreas donde entrenar los caballos. Y ese es el pan de cada día. Se falla demasiado en eso. Y adicionalmente, tanto para montar como para los temas de podología y herrería, y por eso les pongo en todas las imágenes esta frasecita de Beyond the Hoof, que quiere decir más allá del casco, es que debemos ser integrales, entender el comportamiento y la parte física, y de la parte física, pues por supuesto la parte de biomecánica es fundamental. Dentro de ellas un ejemplo muy claro es que la boca debe ser considerada la quinta pata. Por temas de tiempo, desafortunadamente no profundizo en esto, pero los invito a revisar. Si alguien quiere o está interesado en profundizar en los temas, con mucho gusto les podemos compartir algunos artículos para que tengan algunas nociones al respecto de estos temas que tangencialmente les menciono. Miren, lo que tradicionalmente se hace con frecuencia debería ser una línea recta entre el codo y la embocadura, y no lo es, y esto es lo adecuado. La buena postura del jinete sobre el dorso, respetando la vértebra anticlinal. En muchos caballos tendemos a ensillar muy sobre la cruz, que no es correcto. Aquí esta silla, miren, está atrapando parte de la escápula, entonces limita la biomecánica correcta del tren anterior, etc. Entonces, como les digo, no entro en una cantidad de puntos específicos, pues por temas de tiempo. Lo que sí debe ser claro es que cuando emitamos una opinión debe tener el argumento que la respalde. De resto, no es más que un ruido, como lo tengo al fondo de la imagen, que es un bla, 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 que no aporta nada. Y esto incluye a los veterinarios, a los dueños, a los montadores, a los caballistas, a los negociantes, en fin, a todos. Tendemos a simplemente opinar por opinar, pero no opinamos con el argumento de respaldo, que sería realmente representativo. De manera que, un resumen rápido, esto es lo que vemos: un casco mal recortado, tienden a estar sin talones, largos de lumbre. Esto incluso se llama síndrome de talones bajos y lumbre larga, tal cual como existe en humanos. Y pues esto es el escenario. No vamos a solucionar nada de esto simplemente con una herradura de un tipo u otro. Necesitamos entender cómo recortar para generar esa normalización de la anatomía. Un recurso puede ser soporte caudal, como está en este miembro posterior derecho. Otra alternativa sería el uso de acrílicos. De manera que cosas para hacer sí hay, simplemente que implican costos que muchas veces los propietarios de los caballos no están dispuestos a asumir para llegar a ese nivel de normalización de la anatomía, de la fisiología y finalmente de la biomecánica. Este es un ejemplo clarísimo: la pisada en pinza. Es que el herrero me tiene el caballo pisando en pinza. No, el problema es más de decisiones mal tomadas. Caballos que se empezaron a los 26, 28 meses, con mucho círculo, en superficies duras, con jinetes de pronto muy pesados, ensillados de pronto fuera del centro de equilibrio, o sea, con la silla, por encima de la cruz, mal errados, etcétera. Todo eso favorece que se generen lesiones o incomodidades, y lo que más evidente vemos es obviamente la pisada en pinza. Desde la podología y la herrería, ¿qué hay que hacer? Pues recortar bien el casco, formar una herradura simétrica, hacerle un falseo o un roll toe o un rock toe, lo que prefieran. Obviamente bienvenido sería un soporte caudal un poquito más de lo que está en la imagen, buscando comodidad. Pero siempre que vean un caballo en pinza, tengan en cuenta que deben llamar ojalá al veterinario, porque ese caballo está en problemas. Y recuerden, en piso duro duele y se daña estructura dura, y en piso blando duele y se daña estructura blanda, como norma general, pues, en la evaluación de cojeras. Esta imagen me encantó, porque habla realmente de que las correcciones deben hacerse, o trabajo, perdón, de herrería, debe hacerse basado en evidencia. Todo lo que hacemos de correcciones, entre comillas, el disque desaprender y remiendos de nuestros caballos, no hablan sino falta de integralidad, tanto del jinete primordialmente, como maneja todo el tema, a cómo consideramos en todo el equipo de trabajo debemos hacer todo para el bienestar del caballo, o en pro del bienestar del caballo. La herramienta más básica, si quieren hablar de salud podal, pues el limpiacascos. Ojalá se limpiaran cascos diario. Al entrar a limpiar la pesebrera, se limpiaran los cascos del caballo también y se aplicara sulfato de cobre. Siempre debemos buscar, a mi modo de pensar, el bienestar del caballo, y siempre nuestra relación con ellos deberá ser de respeto si queremos realmente buenos resultados. Debemos tener balance entre el corazón y el cerebro. Tendemos a tomar más decisiones con corazón que con cerebro, de manera que pongamos eso en punto, ojalá de
ecuanimidad, de sentido común, para evitar cometer tantos errores por ese amor exagerado o por ese espíritu caballista que todos tenemos, que nos encanta el caballo, que el caballo es imponente y participa de muchos escenarios, pero requiere que nosotros como humanos que razonamos realmente apliquemos esa capacidad de razonamiento y no actuemos con tanto sentimiento. De manera que espero haber aportado algunas cositas desde la frase más allá del casco. Cualquier inquietud en el panel de preguntas, pues esperaré para tratar de responder esas inquietudes. Mil y mil gracias entonces a todos quienes nos acompañaron en la conferencia. Fuerte abrazo, a sus órdenes quedo, y obviamente mil gracias a Brío a través de su línea, pues Brío, que es de Italcol, y a toda la línea de Eurofarma que generaron este espacio donde podemos compartir un poquito de ideas y de conocimiento. Fuerte abrazo para todos.